Ley 747 de 2002, por medio de la cual se hacen unas reformas y adiciones al Código Penal. Ley 599 de 2000, se crea el tipo penal de trata de personas y se dictan otras disposiciones. El Congreso de Colombia decreta. Artículo primero. Modifíquese el artículo 188 de la Ley 599 de 2000, el cual quedará así. Artículo 188. Del tráfico de migrantes. El que promueva, induzca, constriña, facilite, financie, colabore o de cualquier otra forma participe en la entrada o salida de personas del país, sin el cumplimiento de los requisitos legales, con el ánimo de lucrar o cualquier otro provecho para sí u otra persona, incurrirá en prisión de 6 a 8 años y una multa de 50 a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la sentencia condenatoria. Artículo segundo. En el capítulo quinto, de los delitos contra la autonomía personal, del título tercero, delitos contra la libertad individual y otras garantías, del libro segundo, parte especial. De los delitos en particular, de la Ley 599 de 2000, adiciones un artículo nuevo 188A, el cual dará así. Artículo 188A. Trata de personas. El que promueva, induzca, constriña, facilite, financie, colabore o participe en el traslado de una persona dentro del territorio nacional o al exterior recurriendo a cualquier forma de violencia, amenaza o engaño, con fines de explotación, para que ejerza prostitución, pornografía, servidumbre por deudas, mendicidad, trabajo forzado, matrimonio servil, esclavitud con el propósito de obtener provecho económico o cualquier otro beneficio, para sí o para otra persona incurrirá en prisión de 10 a 15 años y una multa de 600 a 1000 salarios mínimos legales vigentes mensuales al momento de la sentencia condenatoria. Artículo tercero. En el capítulo quinto, de los delitos contra la autonomía personal del título tercero, delitos contra la libertad individual y otras garantías, del libro segundo, parte especial. De los delitos en particular, de la Ley 599 de 2000 adiciones, un artículo nuevo 188b, el cual quedará así. Para que los niños y las niñas puedan vivir en dignidad. Artículo 188b. Circunstancias de agravación punitiva. Las penas para los delitos descritos en el artículo 188 y 188a se aumentará de una tercera parte a la mitad. 1. Cuando se realice en persona que padezca inmadurez psicológica, trastorno mental, enajenación mental y trastorno psíquico, temporal o permanentemente o sea menor de 18 años. 2. Como consecuencia, la víctima resulte afectada en daño físico permanente o lesión psíquica, inmadurez mental, trastorno mental en forma temporal o permanente o daño en la salud de forma permanente. 3. El responsable sea cónyuge o compañero permanente o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil. 4. El autor o partícipe sea servidor público. Parágrafo. Cuando las conductas descritas en los artículos 188 y 188a se realice sobre menor de 12 años se aumentará en la mitad de la misma pena. Artículo 4. Deróguese el artículo 215, trata de personas, de la Ley 599 de 2000. Artículo 5. Suprímase el título del capítulo segundo, de la mendicidad y tráfico de menores, del título sexto, delitos contra la familia, del libro segundo, parte especial. De los delitos en particular, de la Ley 599 de 2000. Artículo sexto. Derógase el artículo 231 de la Ley 599 de 2000, artículo séptimo. Derógase el artículo 219 del libro segundo, parte especial de los delitos en particular, título cuarto, delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, capítulo cuarto, proxenetismo, artículo 219 turismo sexual, artículo octavo. Adiciones el inciso primero del artículo 323 de la Ley 599 de 2000, el cual quedaría de la siguiente manera. Artículo 323. Lavado de activos. El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan su origen inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro, violación y conductas sexuales abusivas.
extorsivo, rebelión, tráfico de armas, delitos contra el sistema financiero, la administración pública, o vinculados con el producto de los delitos objeto de un concierto para delinquir, relacionada con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá por esa sola conducta en prisión de 6 a 15 años y multa de 500 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Artículo 9. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga en lo pertinente las disposiciones que le sean contrarias. Los aspectos interesantes de la ley. Esta ley ha colmado el vacío que dejó el legislador del Código Penal respecto de dos de los delitos relacionados con la autonomía personal. La trata de personas, tal como está contemplada en el artículo 188 del Código, se reducía a la promoción y colaboración con la migración ilegal y en sentido estricto no existía el verdadero tipo penal de la trata de personas. Esta laguna la colma la Ley 747 de 2002, que establece dos delitos autónomos. La definición que tiene actualmente el artículo 188 se convirtió en el tráfico de migrantes. Es importante tener en cuenta que este tipo penal se refiere a las personas que promueven, inducen, constriñen, facilitan, financian y colaboran en la entrada y salida del país de personas sin el cumplimiento de los requisitos legales. No se aplica a los migrantes propiamente dichos, así estos lo hagan sin el cumplimiento de dichos requisitos. Es importante establecer el sujeto activo del delito y que no se vaya a confundir con quienes en realidad son víctimas de las redes de esta modalidad de tráfico de personas. Este es un delito de configuración reciente y se desprende de la manera como se ha multiplicado el fenómeno de la migración en el mundo. La otra figura penal está consignada en el artículo 9, que sí se refiere a la trata de personas en el sentido exacto del término. Esta expresión reemplaza la anterior trata de blancas, que tiene una historia relacionada con el colonialismo y el tráfico de esclavos. En la actualidad la trata de personas es el comercio de personas, mujeres y hombres, con fines de prostitución, mendicidad, pornografía, servidumbre por deudas, trabajo forzado, matrimonio servil o esclavitud. No sin razón, en los foros de las Naciones Unidas se ha estudiado el fenómeno como las formas contemporáneas de esclavitud y esto nos lleva a pensar que la humanidad no ha erradicado ese flagelo, simplemente, se han modificado y diversificado sus manifestaciones. La trata de personas es justamente eso, la esclavitud en sus formas actuales. Porque estos seres humanos que son los para que los niños y las niñas puedan vivir en dignidad sujetos pasivos de este delito, son reducidos a la condición de objetos de explotación, en encierros físicos y jurídicos por cuanto les retienen sus documentos de identidad y no les permiten el contacto con el mundo exterior. La trata de personas puede considerarse como un delito de lesa humanidad por la dimensión de la agresión que sufren las víctimas, por el carácter masivo que ha tomado esta figura delictiva, y por el torbellino de dinero que se mueve en ese negocio. No es difícil establecer el paralelo entre el genocidio físico que cometen algunas dictaduras del planeta y esta especie de genocidio físico, psíquico y moral que produce la muerte de la dignidad de los seres sometidos a esta práctica. Por esta razón, la ley ha contribuido a despejar ese equívoco que dejó el legislador del Código Penal cuando aprobó la Ley 599 de 2000. Es indudable el aporte que presta esta normatividad para la erradicación de estas prácticas mediante la sanción y expropiación de los bienes a quienes se dedican a esas actividades. Otro aspecto importante es el establecimiento de las circunstancias de agravación punitiva en sus 4 modalidades. Cuando las víctimas son personas con lesiones psíquicas o mentales y cuando son menores de 18 años. Estas normas aumentan la protección de los menores de edad. La consideración de la edad es importante porque toma en cuenta lo establecido en la Constitución y los convenios internacionales. Asimismo, es circunstancia agravante la calidad de la relación de los agresores con las víctimas, el parentesco es importante, lo mismo que la calidad de servidor público. Todas estas circunstancias, y las secuelas que deja el acto en la salud e integridad física y psíquica de las personas sometidas a esa práctica, agravan el delito y en consecuencia aumentan la pena en los términos establecidos por el artículo 188b de la ley. Otra circunstancia agravante tiene que ver con los niños menores de 12 años cuando son ellos las víctimas, la sanción se aumenta hasta en la mitad de la establecida en el tipo básico. El lunar de la ley los invita a absolver la siguiente pregunta.
¿Por qué la ley derogó el tipo penal del turismo sexual? ¿Se asimila esta figura a la trata de personas o el tráfico de migrantes? A pesar de las múltiples lecturas de los dos primeros artículos, no logro establecer su vinculación con el turismo sexual. Entonces no encuentro la razón por la cual la ley suprimió este delito, sin que se hubiese establecido una relación o modificación entre las tres nociones. Si revisamos la definición de turismo sexual que contempla nuestro código, observamos que esa conducta se refiere a personas naturales o jurídicas dedicadas a la empresa del turismo y que se dedican a organizar viajes, excursiones y demás actividades de esta índole con el fin de llevar a cabo encuentros sexuales con menores de edad, es decir, menores de 18 años. La pena se aumenta a violación y conductas sexuales abusivas, hasta en la mitad cuando las víctimas son menores de 12 años. Las diferencias con las dos figuras descritas en los dos primeros artículos de la ley son claras. El tráfico de migrantes comprende el traslado simple de personas al país o al exterior sin cumplir los requisitos legales. No hay otra distinción ni especificidad. La trata es el traslado de personas con los fines señalados: la prostitución, la mendicidad, la pornografía, la servidumbre por deudas, la mendicidad, el trabajo forzado y la esclavitud. Estas conductas son específicas, en eso consiste la trata de personas y el tráfico de migrantes. La finalidad de estos tipos penales es la explotación y las conductas que tipifican el delito también están señaladas en las normas. Tal vez en estas sí puede haber similitudes por cuanto en los tres se hace referencia a la promoción, constricción, inducción, facilitación, financiación y colaboración. Es verdad, todas las personas que realizan cualquiera de esas conductas cometen cualquiera de los tres delitos. Pero ¿en dónde radica la diferencia? En el propósito, como ya lo señalamos. Revisemos. Tráfico de migrantes, entrada o salida del país de personas sin el cumplimiento de los requisitos legales. Trata de personas, explotación de las personas en la prostitución, mendicidad y demás fines señalados en la norma. Turismo sexual. Organización de viajes, excursiones y demás actividades de turismo con fines sexuales en las que participen menores de edad. Además, hay diferencias en cuanto a los sujetos activos. Mientras en los dos primeros puede ser cualquier persona natural o jurídica, el turismo sexual tiene sujeto específico. Son las personas naturales o jurídicas propietarias, trabajadoras o vinculadas de cualquier forma al turismo. Es para ese renglón de la actividad económica que se estableció este tipo penal. Otra característica de este delito es el sujeto pasivo. Las víctimas son menores de edad, y para configurarlo no es necesario su traslado porque generalmente, quienes se trasladan son los abusadores, son los pedófilos quienes utilizan sus vacaciones para ir a las ciudades en donde se practica la prostitución infantil. Vemos claramente cómo el turismo sexual no tiene nada que ver con los dos tipos penales establecidos en la Ley 747/2002. En esta no hizo ninguna referencia al delito contemplado en el artículo 219 del Código Penal y sin embargo lo derogó. Se amplió el horizonte de protección a los niños, las niñas y los adolescentes en el campo penal, es verdad. Pero nos queda la inquietud en relación con el turismo sexual. Los legisladores deben saber que esta práctica es muy generalizada en el mundo y que la única manera de luchar contra él es la adopción de normas drásticas en todos los países para establecer una cooperación internacional eficaz para evitar que los pedófilos de los países ricos vengan a abusar de nuestros niños, niñas y adolescentes.